Muy buenos días, familias salvadoreñas. Bienvenidos una vez más, bienvenidas una vez más a este programa Voto Joven. En esta ocasión queremos conversar desde otra perspectiva. ¿Será que los jóvenes están con el deseo de ir a votar? Hemos tenido a varios jóvenes que muchos de ellos nos han dicho que sí, que están listos, que están preparados para marcar. ¿Por quién? Pero hay otro rango de la población que no está preparado, que no está listo, que no sabe qué hacer. Por eso vamos a hablar en esta mañana con nuestra invitada. ¿Será que los jóvenes, cómo los podemos incentivar a que sí vayan a las urnas? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues eso le vamos a preguntar a nuestra invitada. Ella es Nancy Franco, directora de la Fundación de Peace to World y además coordinadora nacional de Mi Voto Es. Muy buenos días, Nancy. Gracias por estar con nosotros en este cierre de la semana laboral a 2 días, digámoslo. Finalizamos este día viernes, sábado y ya se nos llegó el 28. Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer este espacio en el cual queremos hablar acerca de esta iniciativa que andamos para promover el voto de la mujer y sobre todo también el voto juvenil. Porque es importante que este próximo domingo, como tú lo dices, dentro de 2 días vamos a elegir el camino que va a tomar nuestro país. Así es. Mira, Nancy, iniciamos primero conociendo la fundación. ¿Qué es Peace to World? Ok, Peace to World Foundation es una organización que promueve la participación ciudadana para el desarrollo sostenible. Justo dentro de ello, pues, trabaja 8 ejes de trabajo, que es educación, salud, medio ambiente, deporte, economía y seguridad y justicia. Okay. Dentro de ello, pues, es de que ahora como fundación que es visionaria y que quiere llevar un desarrollo sostenible al país y a Centroamérica, estamos promoviendo que las juventudes salgan a votar este 28 de febrero y que voten, pues que marquen el rostro del candidato que es más de su interés o el partido político que cumple un poco más las expectativas. Justo porque es por derecho constitucional de todos los salvadoreños mayores de 18 años que ejerzamos nuestro voto. Realmente, pues por los contextos de país que se han estado viviendo en los últimos años, ha sido importante que las juventudes se motiven y que salgan a votar, que no pierdan su derecho. Entonces, nosotros como fundación, pues hemos creado esta campaña que se llama Mi Voto Es, Mi Voto El Salvador, o con el es conocido como la selecta El Salvador. Entonces, porque eso somos salvadoreños y queremos que las juventudes salgan a votar. Miren, ¿cómo nace esta iniciativa de esta fundación? ¿Desde qué año vienen trabajando? Nosotros venimos trabajando desde el 2017, justo por el contexto de violencia que las juventudes estaban viviendo, pues porque era increíble saber que no podían ni ir a la universidad, porque pues muchos jóvenes nos decían y veíamos en las noticias la ola de violencia que estaban viviendo. Entonces era como que las juventudes necesitábamos un grito de paz en ese momento, y es así como nace llevar esta iniciativa, un movimiento por la paz en El Salvador, por la paz en las juventudes, por la paz en las mujeres, y justo llevando este mensaje de paz y de desarrollo sostenible nos dimos cuenta que la paz es algo tan grande que el país la necesitaba, la estaba pidiendo a gritos, pero que estaba inmersa en el medio ambiente, en el deporte, en la economía, la falta de trabajo. Entonces nos dimos cuenta que era un poco más amplio. Y es así como pasamos en el 2017 al 2019 a ser una de las primeras fundaciones para el desarrollo sostenible juvenil en el país. Porque conocemos pues que dentro del marco de las ONGs en El Salvador existen algunas que ya ven el tema de desarrollo territorial, desarrollo económico, pero siempre es un tema de adultos, nunca ha sido un tema donde los jóvenes puedan participar en este desarrollo. A veces tendemos a confundirnos y creer que las fundaciones o las ONGs solo son para jóvenes de asistencia humanitaria, pero realmente, ¿dónde está aquel enfoque de enganche donde al joven se le puede brindar un desarrollo más adelante? Porque vemos que si nos enfocamos desde el eje de los objetivos de desarrollo sostenible, en esta década de los 10 años, pues al 2030, las juventudes actualmente van a ser ya padres de familia. Entonces, ¿cómo fomentamos que alcancen un verdadero desarrollo, que puedan tener una estabilidad económica y que si algunos de ellos ya son padres,
puedan brindarle a sus hijos una buena educación, si no les brindamos oportunidades y si nosotros también como jóvenes no los motivamos a que ellos se sumen a iniciativas, que ellos busquen mejores oportunidades, si también el país no se las puede ofrecer. Porque recordemos que somos un país en vías de desarrollo y que no ha permitido que muchos jóvenes puedan desarrollarse, que día a día estén buscando trabajo en muchas de las páginas que actualmente existen, que estén los lunes comprando el periódico para encontrar un trabajo, porque esa es la realidad del joven y también de las mujeres. Muchas mujeres ahora pues también volviendo al punto de la pandemia se quedaron sin trabajo y no tenían pues más que dedicarse a las tareas de hogar y que estas tareas no son remuneradas. Entonces eso como juventudes es lo que nosotros estamos representando. Sí, la campaña Mi Voto Es, sí, nace en el 2017 para las elecciones del 2018 legislativas y municipales o para las presidenciales, o nace para estos comicios que estamos ya casi a celebrar. Realmente nosotros ya veníamos desde el 2017 promoviendo pues justo como veíamos pues el contexto por el cual estábamos viviendo, entonces nos dimos cuenta que las juventudes tenían que ejercer su derecho. Entonces es así como nosotros empezamos a fomentar el voto justo para las elecciones presidenciales, las elecciones anteriores, y pues motivamos a que muchos jóvenes salieran a votar, que eligieran pues al candidato que era un poco más de su elección, y de igual forma ahora esta vez es la segunda vez que estamos participando, que estamos motivando a que las juventudes voten para diputados, para parlacen y para alcaldías. En las anteriores, pues sí, realmente no tuvimos participación porque estábamos todavía iniciando nosotros nuestro proceso y viendo todo el contexto que era tan amplio que El Salvador necesitaba, o sea, que los jóvenes necesitaban una voz que El Salvador los estuviera representando. ¿Y cómo analizamos esa participación de los jóvenes para los comicios del 2019 para elegir presidentes a las de hoy? ¿Será que los jóvenes que integran o son parte de esta fundación y también de la campaña Mi Voto Es, se han decidido a que sí van a ir a votar? Porque desde el 2017 hubo una reducción en cuanto a la cantidad o al porcentaje del voto joven. Ha venido disminuyendo. ¿Será que para esta vez sí esperamos que sí se animen los jóvenes? Pues fíjate que está un poco variado, porque realmente los jóvenes, muchos de los que sí asistieron a votar en las elecciones anteriores, según los datos estadísticos que nosotros hemos podido ir observando, disminuyó en unas áreas, pero ha aumentado en otras. Entonces, justo es como que se encuentra por momentos un poco equilibrado, pero también por momentos como que se desmotiva, porque nos hemos encontrado con una ola de juventudes que todavía se está dejando influenciar por lo que dicen las redes sociales. Y es ahí cuando ellos dicen como un momento, no, yo no quiero ir a votar porque siento de que mi voto no va a tener el derecho o va a ejercer la expectativa que yo espero. Entonces, porque se sienten desmotivados al ver su realidad. Consideran que quizás muchos de ellos, pues al verse afectados hoy después de la pandemia, que muchos de ellos no han podido continuar sus estudios y otros se han quedado sin trabajo, sus familias de igual forma, pues conocemos de casos de personas que realmente en el hogar nadie está trabajando y que se están dedicando a los emprendimientos, pero aún así no salen adelante. Entonces esa gente, muchos de ellos están decidiendo no ir a votar en estas próximas elecciones. Algo otros sí, hay un grupo, un sector que sí está decidiendo, que considera que es importante ir a votar. Nancy, ¿cómo incentivamos a los jóvenes a que vayan? ¿Cómo lo hace la campaña Mi Voto Es? ¿Cómo lo hace? Ok, pues en este caso nos pueden buscar en primer lugar en las redes sociales como Mi Voto Es. Nosotros nos encontramos en Instagram, Facebook y TikTok. Igual teníamos un playlist en Spotify donde estaban algunas de las propuestas de los candidatos. Sin embargo, pues como ya estamos en el silencio electoral, eso pues ahorita nosotros hemos suspendido los podcasts, pero que de igual forma es ahí donde estábamos nosotros como mostrando realmente las propuestas que tenían todos los partidos políticos. Y de igual forma estamos pues nosotros como motivando para que los jóvenes salgan a votar, que ejerzan su derecho, porque estamos viendo mucho en redes sociales que algunos pues están escribiendo en sus estados que no van a ir a votar, que se han creado de hecho hasta páginas en las cuales están motivando a que no salgan a votar. Entonces nosotros pues incentivamos a que esas juventudes ejerzan su derecho, que realmente se den cuenta que el voto, ese es el poder que tenemos nosotros como juventudes para el camino que nuestro país va a tomar en los próximos 2 años.
Entonces creo que eso es importante. Ok, y de esta campaña mi voto es, para poder participar o estar dentro de ella es necesario, ¿qué es necesario hacer? ¿O es voluntario? ¿Cómo podemos hacer también para participar en la Fundación Peace to World? Pues en primer lugar, si desean participar en lo de la campaña, esto es realmente, esta iniciativa ha sido creada solamente para incentivar el voto. Okay. Nosotros en este caso, pues lo único que les motivamos es de que salgan a votar, pues que ejerzan su derecho en este próximo 28 de febrero, ya en el contexto de la ONG, eso ya es aparte. Si ellos quieren pues realizar un servicio social, pues se ponen en contacto directamente con las redes sociales de Peace to World Foundation, o de igual forma en algunos de los proyectos que tenemos, porque justo pues vemos que los jóvenes necesitan ser escuchados. Entonces nosotros hemos creado como un área, justo hoy para la pandemia también nosotros nos innovamos, nos reinventamos, decimos, nos adaptamos un poco, pues porque muchos de los proyectos que teníamos que eran de pleno no se podían realizar, porque ya que vemos temas de medio ambiente, no podíamos realizar campañas. Así que por esa misma razón fue que creamos como redes en línea, es decir, creamos unos podcasts de jóvenes para jóvenes, donde estábamos entrevistando a jóvenes que no tenían participación en organizaciones, que realmente solo eran jóvenes que querían ser escuchados. Nosotros solo pusimos un post en el cual les dijimos, queríamos escuchar las historias de aquellos jóvenes que no son quizás influyentes, que no son conocidos, pero que estaban viviendo sus realidades. Y nos hemos encontrado con muchas historias que realmente nos conectan y que nosotros pues creamos estos podcasts que se llaman Influencia Juvenil, que de igual forma los pueden encontrar en la playlist de Spotify, porque fue creado ese canal justo en la temporada de la pandemia, en la temporada del confinamiento, donde hablábamos de temas tan sencillos como las clases virtuales, cómo los jóvenes sentían ese cambio, porque muchos de ellos nos decían, es mi primer año estudiando. Hijo de Luli, mira, yo te cuento, yo voy al 5º año de la carrera y esto de las clases virtuales ha sido como un balde de agua helada, porque fue bastante complicado adaptarse a eso. Me imagino que los que van a primer año todavía ha sido más difícil. Exacto, entonces iniciamos pues un podcast justo con esos temas. Luego también el sedentarismo, que nos dimos cuenta de que no estábamos haciendo deporte dentro en casa, porque estábamos en casa. Cuarentena. Exacto, entonces estábamos en cuarentena y había muchos jóvenes que eran deportistas y nos decían, yo no puedo llevar mi línea de entrenamiento, no puedo tener la alimentación porque mi papá o en este caso ellos mismos se habían quedado sin trabajo, fuentes de ingresos. Sí. Entonces eran como esos temas de jóvenes que no estaban siendo escuchados porque no tenían participación dentro de una organización, o no pertenecían a algún grupo, o son jóvenes que simple y sencillamente querían alzar su voz. Y entonces fue ahí donde nosotros pues les creamos este canal. Habían jóvenes de igual forma que nos comentaban que nunca en su vida habían visto el poder que tenía el sembrar un árbol, pero que en la pandemia decidieron sembrar un arbolito, crear sus hortalizas y se daban cuenta de este tipo de economía. Luego los escuchábamos que ya se volvían pues expertos en el tema. Mira, Nancy, y hablando en cuestión al voto, ¿será ese el factor primordial, o mejor dicho, el fenómeno que está atacando más para que los jóvenes se repriman, se queden en casa, no vayan a las urnas, el que no sean escuchados? ¿Será ese el factor o qué otro podemos encontrar? En primer lugar, pues según los datos que nosotros hemos estado realizando y que hemos estado viendo en base a las redes sociales, porque también hay que tomar en cuenta que a pesar de que no es un medio oficial, es un medio en el cual los jóvenes, muchos de ellos sí son reales y que quieren ser escuchados. Entonces vemos que muchos han estado realizando TikTok, otros han estado ocupando las cuentas de Twitter y nos damos cuenta de que algunos no quieren ir a votar porque se sienten influenciados cuando ven las noticias, cuando ven que algunos de sus líderes políticos o sus líderes pues nacionales ven que realmente no están tomando la actitud que ellos esperaban, se desmotivan en ese momento al ir a votar. Entonces creo que eso es importante porque no se está viendo, no se está hablando y estas juventudes pues ahorita se encuentran en un punto que de hecho muchos de ellos, quiero comentarte de que de igual forma no quieren ni salir de casa porque tienen miedo a contagiar a sus familias. Sí. Nos comentan que tienen padres adultos, o sea, ya de mayor edad, o viven con los abuelos, viven con tíos y nos comentan pues realmente en las redes, yo no puedo ir a votar porque si voto y salgo de mi casa, tengo miedo de contagiar a mi familia, a pesar
de las medidas de bioseguridad que se van a implementar y que el Tribunal, exacto, y que el Tribunal Supremo Electoral pues las ha estado mencionando. Ellos pues no quieren asistir porque no quieren salir de casa. Entonces es un tema bastante complejo que también la pandemia ha venido a estos jóvenes también a influenciarlos al no querer realizar su voto. Entonces es ahí donde nosotros pues a todos los que van a ver este programa los motivamos a que salgan a votar este domingo, que no tengan miedo, que traten de usar todas las medidas de bioseguridad, que siempre lleven su mascarilla puesta, que lleven alcohol gel y que traten de guardar las medidas de distanciamiento, pues como estamos viendo en los comerciales que está subiendo el Tribunal Supremo Electoral, vemos de que ellos están diciendo pues de que van a haber medidas, entonces los incentivamos a estos jóvenes que pierdan un poco el miedo, porque esa es la única oportunidad que tenemos de elegir a los funcionarios que van a estar dentro del Parlamento Centroamericano y el Congreso Nacional. Ok, perfecto. Vamos a nuestra primera pausa, Nancy. Estamos conversando con la directora de la Fundación Peace to Work y, sobre todo, la coordinadora nacional de la campaña Mi Voto Es. Ya volvemos. Bien, continuamos entonces este viernes 26 de febrero. Cerramos la semana y ya estamos a pocas horas finalizando este viernes y que finalice también el día sábado. Se nos llegó el domingo 28 de febrero, un día tan esperado para ir a votar, ir a las urnas y decidir cuál va a ser el rumbo que va a tomar nuestro país a través de la decisión que nosotros tengamos cuando ya estemos frente a esa papeleta. Estamos conversando con la directora de la Fundación Peace to Work y coordinadora nacional de la campaña Mi Voto Es. Ella es Nancy Franco. Nancy, yo le pregunto ahora, ¿qué le han dicho los jóvenes cuando se han tenido estas intervenciones con ellos al conocer que en partidos políticos las caras principales ahora han sido jóvenes también? ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo analizan ellos, candidatos jóvenes, la juventud, cómo analiza los candidatos jóvenes en los partidos, la participación? Ok, pues quiero comentarte de que al ver rostros jóvenes y nuevos, jóvenes que muchos de ellos, algunos me han comentado que son compañeros de estudio, de algunos otros han compartido espacios, otros me dicen han sido compañeros en el colegio, entonces se sienten motivados al ver que algunos de los jóvenes que son rostros nuevos, que la política se está renovando, entonces sienten un poco de esperanza al ver que pueden alcanzar sus metas. Sin embargo, existe también un grupo de jóvenes que al contrario se desmotivan, porque sienten que un joven no tiene experiencia. Sí. Entonces, eso también creo que es importante mencionarlo, porque quizás a veces dentro de las mismas juventudes no sentimos como la confianza de poder darle el voto a alguien de nuestra edad, de nuestra época, de nuestro tiempo, entonces no sienten que ellos no sienten como a veces el clic al ver que estos jóvenes también se están siendo preparados y que están buscando una candidatura para ayudar a jóvenes de la misma edad. Entonces muchos jóvenes se están desmotivando al ver eso, consideran siempre, quizás por patrones de conducta o también familiares, consideran siempre que un adulto es quien debe de llevar las riendas del país. Entonces eso sucede con un grupo, como eso quizás puede ser una minoría, pero también es una minoría que marca un camino. Entonces hay otros pues que al contrario se han motivado y de hecho pues sienten hasta simpatía con los partidos que están llevando rostros jóvenes y que se han desmotivado al ver los partidos que no les han dado mucha apertura a las candidaturas jóvenes. Nancy, si hacemos una estadística, podemos decir entonces que la mayoría de los jóvenes con los que ustedes han tratado sí han aceptado esta renovación de los partidos. Es correcto, los jóvenes han aceptado esta renovación, se sienten representados, la mayoría pues se siente representados por jóvenes y consideran que puede haber una verdadera renovación y que puede haber un verdadero cambio dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del Parlacen, porque han visto que
que siempre pues el Parlacen ha sido criticado porque ha sido como una institución pues que realmente solo han estado personas quizás ya con mucha trayectoria, con mucha experiencia, pero que no le han dado esa oportunidad a las juventudes, y ahora ven jóvenes en rangos de 25 hasta los 35 años que es primera vez que están dentro de una papeleta para el Parlamento Centroamericano. Entonces consideran, y eso pues te hago la mención por la ola de las caravanas migrantes que se vivió pues hace alrededor de 2 años, porque muchos jóvenes, era increíble ver que jóvenes universitarios se estaban yendo. Entonces, por lo mismo del contexto de violencia y de falta de oportunidades, falta de trabajo en la cual se estaba viviendo, no se sentían representados, pero que ahora, al ver que hay jóvenes dentro del Parlamento Centroamericano que escuchan que ya no va a ser solo El Salvador el que va a tener un polo de desarrollo turístico, sino que también va a ser en los países de Centroamérica, sienten un poco más de esperanza. También con el hecho de los estudios, o sea, muchos con becas, se sienten un poco más esperanzados al ver que dentro de estas instancias hay rostros jóvenes. Y sobre todo pues en la asamblea sienten como mucha simpatía con aquellos jóvenes que tienen 25 años y pues que es primera vez que están siendo electos y que han tomado pues la batuta de la iniciativa de inscribirse para el Congreso Nacional. Eso es importante porque los jóvenes se sienten representados. Ok, ciertamente de eso queremos hablar. ¿Qué análisis le han hecho ellos a la actual administración del órgano legislativo, los actuales diputados? ¿Será que sí quieren una renovación del órgano? Sí, realmente en base pues a los jóvenes con los que nosotros hemos estado trabajando en esta campaña y también pues a lo que hemos leído, que han posteado en las redes sociales, lo que están tuiteando, vemos de que sí, es necesario una renovación en la cual esta renovación sea representada por las juventudes, pero sobre todo aquellas juventudes, cabe aclarar que también pues como vemos que en redes sociales existe pues mucha información, sienten a veces simpatía con aquellos o aquellas que tienen un perfil que no está manchado. Eso cabe aclarar, que los jóvenes sienten un poco más de simpatía con aquellos que también se han prestado más para andar con la gente, estar con la gente, que ellos los han podido ver, y eso es importante para que también los políticos se enteren, que los jóvenes han sido ese ojo crítico, ese ojo contralor que ha estado en las redes sociales, en las diferentes, y que han estado viendo si realmente han realizado un buen trabajo los actuales parlamentarios, y que ven ahora una nueva oportunidad con el rostro juvenil, con ideas más frescas. Entonces ellos ven que todas esas iniciativas, y son justo donde estas juventudes trata de hacer la conexión. Nancy, ¿y podríamos confiar entonces que si de candidatos jóvenes llegasen a un curul, sí van a apoyar a la juventud? ¿Podríamos confiar en ellos? Pues con nosotros, en base a los datos que hemos visto pues, y los comentarios que los jóvenes nos han realizado, y que también cuando hemos pues, ido a la calle a ver qué es lo que opinaban, si las personas decidían ir a votar en estas próximas elecciones, hay un grupo que sí confía, que siente la confianza en ver que los jóvenes van a estar ahí porque consideran que es una renovación, pero hay un grupo que no. Hay un grupo que pues por el mismo contexto que se han venido viviendo en los últimos 30 años después de la guerra, entonces sienten de que no va a haber un verdadero cambio, porque han visto de que estos jóvenes también se dejan guiar por los intereses que tienen los partidos políticos que están representando. Entonces escuchan que en sus propuestas muchos las critican, y eso pues el mensaje va para los políticos, en que los jóvenes ven que a pesar de que son rostros nuevos, vienen con viejas prácticas. Entonces justo en ese momento los jóvenes empiezan a desligarse y ya no sentir esa simpatía con ese candidato o candidata, pues porque consideran de que son con viejas prácticas. Entonces en ese momento es como, yo no considero que este candidato me representa, porque tiene las ideas bien marcadas del partido. A pesar de que sea joven. Exacto, a pesar que sea joven. Entonces, o de igual forma, pues empiezan un poco a ver las propuestas y ven que las propuestas no llenan, no cumplen sus expectativas, y sienten simpatía con aquellos que sí las están cumpliendo. Entonces, sin embargo, cabe aclarar que muchos, a pesar de que sienten esta simpatía con rostros jóvenes, tienen un poco de miedo que de llegar a ser electos
dentro de ese papel se les olvide por completo algunas de estas iniciativas. Y es justo eso que quiero mencionarte, que una de las partes de la campaña de Mi Voto era justo que a los políticos pues que logramos entrevistar y que logramos pues invitar al evento que realizamos el día martes anterior, les entregamos un diploma de compromiso para la ciudadanía. ¿Y cómo lo tomaron ellos, ese diploma? ¿Sí? ¿Se comprometieron? Sí, ellos se comprometieron, ellos dijeron que sí, y fue como nosotros aclararles, este diploma es realmente un compromiso que ustedes están tomando, y creo que eso es importante para las demás organizaciones y para los demás movimientos, porque sabemos que actualmente son muchos y los podemos ver, que los jóvenes en El Salvador se han tomado la tarea de estar creando, pues siempre por el confinamiento, redes sociales en las cuales han estado entrevistando a los diferentes candidatos, que también hagan como ese cierre con ese compromiso, pero sobre todo decirles a las juventudes que también nosotros seamos contralores en los próximos meses, porque a pesar de la decisión que el país tome este domingo, esto continúa, el país debe de caminar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver que estos políticos cumplan realmente con sus propuestas, porque es la ciudadanía la que va a ser pues la beneficiada o la castigada. Entonces es justo esa parte en la cual nosotros motivamos a los demás movimientos y a las demás juventudes que se sumen a la lucha de que los candidatos acepten esos compromisos, porque solo así es como podemos alcanzar un desarrollo sostenible en El Salvador y en Centroamérica. Ok, perfecto. Nancy, tenemos que hacer una pausa, pero solo quiero saber eso, ¿alrededor de cuántos diplomas de compromiso fueron entregados? Pues fueron entregados 10. 10. Sí. Ok, perfecto. ¿Se podría confiar en estos 10? Digamos que nosotros vamos a hacerles la secuencia, y eso nosotros pues se los aclaramos a los políticos, y ellos fue como, está bien, o sea, eso era una sorpresa, ellos no se lo esperaban que realmente... Pero aceptaron. Sí, lo aceptaron el compromiso, y de hecho pues a muchos les simpatizó en ver que nosotros como movimiento estamos también cerrando también esa brecha, y que vamos a estar ahí observando que realmente se cumplan esas propuestas para las juventudes y para las mujeres. Ok, perfecto. Vamos a la pausa. Al volver seguimos conversando con Nancy... Uy, se me fue. Nancy Franco, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensan los jóvenes? ¿Qué van a ir a votar o no lo van a hacer? Ya volvemos. Sigamos entonces conversando con Nancy Franco, directora de la Fundación de Peace to Work y coordinadora nacional de la campaña Mi Voto Es. Antes de ir al corte estábamos conversando sobre ese compromiso que optaron 10 candidatos, ¿verdad? Sí. Para correcto. diputados. Sí, para diputados y parlacen. Ok, perfecto. Analicemos entonces desde la perspectiva. Ya se cerró la campaña este miércoles, a partir de las 12 de la noche ya no se podía hacer campaña propagandística, pero sí la podemos analizar. ¿Y los jóvenes cómo la analizaron? No sé si tuvieron alguna intervención de parte de los jóvenes de cómo vieron marcada esta campaña para estos comicios. Es que si lo analizamos y hacemos un recuento, el 31 de enero hubo un acto bastante trágico, donde fallecieron 2 militantes de un partido. ¿Cómo se vio esto marcado para los jóvenes? Pues quiero comentarte que nosotros también como fundación que promueve la paz para el desarrollo sostenible, pues sentimos un día de luto realmente en ver lo que estaba pasando y lo que se estaba viviendo ese domingo, porque también pues una organización también que da asistencia humanitaria también sufrió un acto de violencia. Y ellos, creo que las juventudes en ese momento se encontraron con un poco de miedo, pues porque recordaron también que el 9 de febrero también del año anterior, y que también pues había sido como unos días caóticos en los cuales las juventudes sintieron un poco de temor en base a lo que sucedió en el 2020, a lo que sucedió este 2021 y ese día 31. En ese momento muchos jóvenes dejaron de sentir como simpatía
con algunos de los partidos políticos que no sintieron solidaridad por el hecho de ser la persona humana. En ese momento creo que ese acto pues mostró un poco la ola de violencia que se estaba viviendo, y muchos también se han quejado que en redes sociales, te quiero mencionar, de que muchos han decidido cerrar sus cuentas de redes sociales, han decidido cerrar sus cuentas de Twitter porque se sentían amenazados y entraban en casos de ansiedad al ver el contexto de violencia social que se estaba viviendo en las redes. Entonces ya no sabían si creer en las noticias, si las noticias eran fake o realmente si eso era el contexto, no sentían confianza. Sentían y veían que los partidos políticos, a pesar de que estaban llevando jóvenes, no estaban representando realmente el desarrollo para el país y sobre todo fomentando una cultura de paz. Muchos de ellos se sintieron amenazados y entraron en casos pues, de ansiedad al ver que en el momento en el que estábamos, creo que era un momento bastante difícil y que muchos pues sentimos un poco de luto, pues de hecho lo hago públicamente también para las familias de los que perdieron a los familiares, de aquellos también que quedaron heridos, y también para esta organización de asistencia humanitaria que también sufrió un caso de violencia justo el mismo 31. Entonces en ese momento creo que El Salvador tuvo que hacer una pausa y darse cuenta a lo que habíamos estado llegando por tanto lenguaje de odio que se estaba viviendo en las redes sociales. Creo que en ese momento, de hecho, pues hablando como jóvenes y para jóvenes, que es este espacio, vemos que de hecho hasta los emojis que son muy utilizados por las juventudes, estaban en ese momento como usando hasta filtros que estaban incentivando a la paz, que se sentían ofendidos por lo que realmente estaba sucediendo con un ya basta, un prohibido olvidar, un queremos paz. Entonces diferentes pues se sentían desmotivados y es preocupante que muchos de ellos pues por salud mental decidieron cerrar las redes sociales, pero que ahora son aquellos que no se sienten seguros de ir a votar este domingo. Eso generó un desbalance en cuanto a la decisión de los jóvenes. ¿Y ahora ya están como que más nivelados o qué ha pasado con ellos? ¿Siempre siguen con ese miedo? ¿Qué les han comentado? Pues fíjate que realmente muchos de ellos todavía siguen con el miedo, que a pesar de que han visto, pues porque los diferentes pronunciamientos hasta de embajadores, también de congresistas internacionales, de otros países, pues mandaron un mensaje de solidaridad para El Salvador y pidiendo pues que exista una paz en estas elecciones, y que justo nosotros como movimiento Mi Voto es lo que estamos promoviendo también, o sea, la paz y la democracia en El Salvador, pues respetando las diferentes ideologías, porque es parte de la libertad de expresión y también del derecho que tenemos como ciudadanos de elegir un partido político. Pero muchos no se sienten y ahorita actualmente no saben si ir a votar. Yo ayer de hecho hablaba con un joven y me decía, yo no voy a ir a votar. Y digo, ¿y por qué? Porque en primera tengo miedo a contagiarme del virus y llevar esa enfermedad a mi casa. Y en segunda, porque viste lo que sucedió el domingo, que era justo hablando del domingo 31, decían, yo no quiero que eso vuelva a pasar. Y si eso ha pasado en campaña electoral, ¿qué no va a pasar cuando ya estemos en un día normal? ¿Qué sucede con aquellas noticias que no se escuchan, con aquellas entrevistas que no llegan? Entonces, esas noticias, todas esas personas pues, que a veces son desaparecidas, aquellas que también sufren violencia doméstica, aquellos jóvenes que pues, a veces están en su casa y que no encuentran mayor esperanza. Entonces, ¿dónde quedan todos ellos? Justo por esa misma razón, muchos deciden no ir a votar, pero es ahí donde nosotros pues los estamos motivando a que rompan esa brecha y que ejerzan su derecho, porque realmente ese es el poder que quizás nosotros como salvadoreños en los últimos años quizás a veces hemos venido olvidando o hemos quitado esa pasión hacia el voto por el mismo contexto en el que hemos vivido, darnos cuenta de que vamos los primeros meses en familia, porque antes de la pandemia recordemos que ese día pues se vivía como una fiesta cívica. Sí, bueno, padre, los hijos hasta el chucho, ¿verdad? Sí, exacto. Que hasta había el chiquidui. Cierto. Y se incentivaba a los jóvenes, a los pequeños, ¿sí? En los centros comerciales. ¿Cómo era el voto, verdad? Exacto. Entonces se vivía una fiesta completa, que ahora pues por la pandemia no se va a poder. Así es. Mira, Nancy, y en cuanto a la institución,
que vela y va a velar este 28 de febrero por la democracia y porque el derecho que todos tenemos, los que somos mayores de edad, a ejercer el sufragio. Estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, este ente que va a velar por esa transparencia. ¿Cómo ha sido el análisis de parte de los jóvenes a esta institución? Pues mira, en este caso pues es importante también aclarar que muchos jóvenes no han sentido simpatía, sienten de que el tribunal... Con los magistrados. Sí, han sentido, lo que sucede es de que como por mucha mala información también que se ha estado manejando en las redes sociales y por los casos también pues que se han venido conociendo en los últimos años, pues al ver que tenemos pues presidentes que no cumplieron las expectativas que esperábamos como juventudes, los jóvenes no sienten un poco de confianza con el tribunal. Hay otros que sí consideran que es importante y se instan a otras instancias como el Instituto del Acceso a la Información Pública, tratan de buscar otros mecanismos en los cuales informarse para ver que estos entes estén cumpliendo con su función. De hecho, otros igual sienten un poco más de confianza al ver que habrá misión observadora internacional, que es cierto que esta vez pues por la evaluación que se hizo pues se consideró que iba a ser quizás una cantidad menor a la que había sido en los últimos años y además pues por el contexto de la pandemia, pero estas juventudes sí, algunos de ellos sí consideran que ven que el país está por mejores vías, pero la mayoría sigue sin creer pues realmente en estas instituciones, pero creo yo mucho que eso también ha sido pues por el lenguaje de odio que se ha estado viviendo en las redes sociales, porque muchos jóvenes deciden no creer a veces en datos estadísticos, sino que en creer lo que les comenta el compañero de estudio, en ver lo que este tuitea, en ver lo que el otro postea, lo que escribe en sus estados. Entonces como que no siente ese clic porque realmente el mismo Estado, el mismo sistema los ha venido traicionando. Cuando se han encontrado en desempleo, en que no pueden terminar sus estudios. Entonces todos esos factores han sido los que los han venido a desmotivar. Pero es ahí donde nosotros nuevamente les recalcamos que la luz de esperanza es que deben de ir a votar, que deben de votar por el partido político que cumpla sus expectativas y que cumpla, o por aquel candidato que cumple un poco más pues con algunas de sus propuestas. También es importante mencionar que siento yo personalmente pues he observado dentro de esta campaña que hemos realizado en estos 2 meses, estamos viendo que también no sienten muchas simpatías con las alcaldías y creo que eso si te fijas en las redes sociales no ha sido como muy llamativo. De hecho, Nancy, eso vamos a tocar después de la pausa, porque recordemos que los comicios de este 28 de febrero no solo son para elegir diputados, sino consejos municipales. Ya volvemos. Llegamos al último bloque, estamos conversando con Nancy Franco, directora de la Fundación de Peace to Work y de la campaña Mi Voto Es, de El Salvador. Sí, ¿verdad, Nancy? es de El Salvador. Ok, perfecto. Nancy, mira, estábamos hablando antes de ir al corte estamos analizando la cuestión de la campaña y sobre si los jóvenes van a votar este 28 de febrero por diputados, pero analicemos también que vamos a votar por consejos municipales. Y de parte de la juventud, ¿qué han escuchado ustedes, Nancy? ¿Si confían, si creen, si van a apoyar a su actual administración de gobiernos locales, los jóvenes? Pues fíjate, quiero mencionar que ese ha sido como pues igual en esta campaña que nosotros hemos estado realizando, creo que a muchos se les ha olvidado que realmente tienen que votar por las alcaldías. Sí, creo que más se ha visto de diputados, ¿verdad? Sí, todo ha sido enfocado hacia diputados y han olvidado realmente las alcaldías. Entonces ahí pues es importante mencionar que muchos de ellos pues han decidido pues cambiar su voto por las actuales administraciones cuando han visto las crisis de basura, las crisis de agua que tienen. Más que todo la crisis de basura ha sido una de las crisis que más han mencionado al ver que al salir de la casa encuentran fuera a los que viven pues muchos de ellos cerca de lugares donde se va a depositar la basura, que la basura pasa ahí por semanas.
los bacheos en las calles, muchos de ellos los critican, el alumbrado, las podas de árboles, o sea, esos pequeños detalles han sido como que a los jóvenes los están motivando a que a veces no apoyen a las actuales administraciones. Caso contrario ha sido con las alcaldías que se han mostrado un poco más de acompañamiento hacia las ADESCOs y hacia las comunidades. Ahí los jóvenes pues sí han sentido pues y consideran que es importante que las alcaldías pues que han estado ejerciendo y que han visto como un cambio dentro de su misma zona residencial, sí consideran que pues el candidato o candidata se mantenga. Sin embargo, aquellos pues que realmente olvidaron que recordemos que el hogar es el principal, y más en esta pandemia, que el hogar ha sido pues nuestro lugar de trabajo, de estudio, de trabajo, de cualquier otro hobby que tengamos. Exacto, entonces, y al ver pues que no pasaban los trenes de aseo, al ver que la lámpara estaba quemada fuera de la casa, que no había poda, pues porque muchos de ellos se sentían inseguros hasta de ir a veces a las tiendas, sentían que al llegar, al trasladarse, les podía pasar algo, justo por la oscuridad, pues por todo eso, los promontorios de basura que generaron muchas enfermedades, las crisis también de no realizar campañas de reforestación, todo eso también como que las juventudes lo han tomado muy en cuenta para los que van a ir a votar este 28 de febrero, y ese voto pues va a ser un voto duro realmente para las alcaldías, porque aquellas que no realizaron una buena gestión en las comunidades y un trabajo con las ADESCOs, es ahora pues que se va a ver pues la continuidad o el castigo que les pueden llegar a dar a estas alcaldías, porque realmente muchos de ellos han comentado que no han sentido simpatía, pues sabiendo que están en una crisis de pandemia a nivel global y ven que los promontorios de basura han estado pues ahí por semanas. Ok, Nancy, ¿y entonces qué podemos esperar para estas próximas elecciones? Pues podemos esperar que muchos jóvenes sí van a ir a votar, muchas mujeres también van a ir a votar, consideran de que el voto es uno de los mecanismos que sí va a cambiar las riendas que ha tomado el país. Muchos de ellos sienten mucha esperanza realmente al ver que en estas nuevas elecciones he escuchado comentarios que me dicen ya el primero vamos a respirar un nuevo aire. Entonces eso es importante porque también hay como aquella pequeña luz de esperanza en la persona humana, en aquel ser humano, aquel salvadoreño que sale a trabajar día a día, que considera que con su voto va a poder quizás retomar, encontrar un trabajo, estabilizar su economía. Eso es importante porque los salvadoreños nos caracterizamos por eso, por salir a trabajar todos los días, por tratar de sacar adelante nuestros estudios, de sacar fuerza de voluntad hasta donde no las tenemos, y eso a veces es lo que muchos extranjeros nos comentan, que el salvadoreño se caracteriza justo por eso, que a veces estamos, pues sí, es guerrero, que a veces por muy mal que le estemos pasando siempre andamos con una sonrisa. Entonces eso pues es lo que se espera para este domingo, pues y motivar a aquellos jóvenes que están decidiendo anular su voto, porque también es importante, pues que hemos escuchado casos de jóvenes que dicen yo voy a ir a votar, pero en la papeleta pero lo voy a anular. Exacto, entonces porque esa es la realidad, pues que realmente el joven vive, y también los políticos actuales, el ejecutivo y también la asamblea legislativa tienen que aceptar que también esa pues es una manifestación de los jóvenes, que tal vez en 10 años vean como quizás yo porque hacía eso, pero actualmente lo hacen. Entonces, porque es una forma de manifestarse. Muchos de ellos dicen que al escribir en la papeleta consideran que el político los va a escuchar. Entonces, pero nosotros pues, sin embargo, los motivamos a que ejerzan su voto bien, que marquen la bandera del partido político que ellos consideren que cumple con sus propuestas, o con aquellos candidatos que de igual forma cumplen con las propuestas que estos jóvenes y las mujeres también están, ven una luz de esperanza. Así que nosotros los motivamos a que no anulen el voto, a que ellos no se queden en casa, sino que al contrario, que este 28 de febrero vivan esta fiesta cívica, y que también es importante aclarar que muchos comercios van a estar realizando promociones justo por votar. Exacto. Okay. Entonces eso es importante. De hecho, nosotros también en la página de nuestras redes sociales, como Mi Voto Es, vamos a estar pues posteando algunos de
de los comercios que se están sumando pues a dar esas promociones que, si tú recuerdas, pues en años anteriores siempre era como la fiesta, que esta vez pues por la pandemia no la podemos vivir de esa forma, pero que también es importante, y eso también es un mecanismo que incentiva a los ciudadanos, que incentiva a todos los salvadoreños que este próximo domingo votemos, y que votemos bien, que marquemos la papeleta en la bandera que consideremos pues que cumple con las expectativas, o con aquellos candidatos que de igual forma pues vemos que es una luz de esperanza para el país, y sobre todo no olvidar que también pues se van a elegir a los alcaldes este próximo 28 de febrero, eso es importante. Así es. Ya, Nancy, para finalizar, ¿cómo podemos conocer más a la Fundación y sobre todo la campaña Mi Voto Es? Sí, nos pueden seguir en las redes sociales como Mi Voto Es, nos encontramos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Si quieren conocer un poco más acerca de la Fundación Peace to World Foundation, de igual forma nos pueden buscar en las redes sociales como Fundación Peace to World, y ahí pues nosotros estamos posteando. De igual forma los motivamos a aquellos que quieran realizar voluntariado pues, y que se sumen a las diferentes iniciativas que vamos a estar realizando a lo largo de este año, y que esperamos la pandemia también nos permita, porque eso pues creo que todos pues dependemos realmente de ver pues cómo va a seguir el país y el mundo hoy con lo de la pandemia. Y que para este domingo van a estar también velando por aquel joven, ¿verdad? Exacto, así es. Perfecto. Nancy, muchas gracias por estar con nosotros en este fin de la semana, ya viernes. Gracias, en serio, por también despertarle tan temprano. Mira que muchos dicen a las 6 de la mañana, ok, pero sí voy, porque quiero que me escuchen también. Eso ha sido lo importante de este programa. A usted, amigo televidente, gracias por también estar pendiente de la programación de Agape TV, Canal 8, y de ese programa Voto Joven. Le repito, los jóvenes tenemos voz y voto para este domingo, así que no se quede en casa, salga a votar. No lo dude, más llegue con toda la certeza de que va a haber un cambio en nuestro país, y nosotros como jóvenes lo tenemos en nuestras manos. Gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana.